Estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística, les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a la materia Metodología de Investigación de acuerdo a su avance programático de este fin de semana. Así como hemos venido trabajando los diferentes métodos inductivo, deductivo, cuantitativo, cualitativo, etc., pues hoy nos toca hablar del paradigma lógico-deductivo. Para ustedes que han venido trabajando o han entendido que hay muchas problemáticas en nuestra sociedad en cuanto al tema jurídico, en cuanto al tema criminológico, criminalístico, pues hoy podemos deducir que existe una palabra llamada paradigma lógico-deductivo. ¿Qué es un paradigma deductivo? El método deductivo, como su nombre lo dice, es una estrategia de razonamiento empleada para reducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En ese sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general, leyes o principios, a lo particular, fenómenos u hechos concretos. Entonces, ese paradigma o ese método deductivo te da a entender eso, que creo, considero, deduzco, repitiendo la palabra deductivo, y considero que es esto. Entonces, supongo, es la palabra correcta, un suponer. Dentro del método lógico y deductivo, el método deductivo es el procedimiento de investigación que utiliza un tipo de pensamiento y que desde el razonamiento más general lógico basado en leyes o principios hasta un hecho en concreto que te dice que es el método lógico que sirve para extraer conclusiones a partir de una serie de principios. Entonces, bueno, en nuestra investigación sobre explicar ese tema, sobre la cuestión lógica y razón, lógico y deductivo, pues tenemos esos principios para poder tener información a la mano y bueno, no estar pensando que no es ahí, no le tocan esta área y así sucesivamente. O mi trabajo no se desenvuelve desde ese aspecto, ¿no? El método o razonamiento deductivo es un argumento en que la conclusión se infiere de manera necesaria a las premisas. Por ejemplo, el ser humano tiene la capacidad de razonar y Pedro es un ser humano. Entonces, por lo tanto, Pedro razona. Entonces, los actos que realiza Pedro son razonados, son pensados y son analizados. Esa es la estructura del razonamiento deductivo en cuanto a las premisas. Otros ejemplos del método deductivo: todos los seres humanos son mortales. Yo soy un ser humano, por lo tanto soy mortal. Entonces, a eso se refiere. A los alérgicos, como de otro ejemplo, a los cacahuates, se les cierra la garganta cuando lo comen. Si como cacahuate, no puedo respirar, en consecuencia soy alérgico al cacahuate. Ahí se cumple un método deductivo, pero no todas las personas que comen cacahuate, pues les va a pasar lo mismo, ¿no? Es una premisa. En el paradigma inductivo, ¿en qué consiste el método inductivo? Bueno, consiste al contrario del método, deductivo, el inductivo es el procedimiento de investigación para formar parte de un hecho en concreto y poder formular un razonamiento o conocimiento más general. Entonces, ese paradigma inductivo solamente te va a guiar, te va a instruir, te va a decir lo que vas a hacer, pero te da un procedimiento más general. ¿Qué se dice del pensamiento deductivo? Bueno, que la razón deductiva o deducción es un proceso de sacar inferencias deductivas de una inferencia deductiva, vida si la conclusión se sigue lógicamente de sus premisas, es decir, es imposible que las premisas sean verdaderas
y la conclusión falsa. El razonamiento deductivo es un enfoque lógico en el que se avanza desde ideas generales hasta conclusiones específicas. A menudo se contrae el razonamiento inductivo, en el que se comienzan las observaciones específicas y se forman conclusiones generales. En el razonamiento deductivo también trabajamos algo llamado lógica deductiva o razonamiento de arriba hacia abajo. Entonces, el método deductivo especifica y contrasta el razonamiento inductivo, en el que se comienza con observaciones específicas de forma general. También la lógica deductiva o razonamiento es de arriba hacia abajo. ¿Cómo vamos a ir partiendo? Nos va a llevar un proceso, un procedimiento. No podemos llegar y ya está mi respuesta, ya está lo que yo observé. ¿Cómo se estructura el razonamiento lógico deductivo? Bueno, la lógica deductiva, los programas son dos: el material, si las premisas son verdaderas o falsas, o formales, si la conclusión se sigue por necesidad lógica a partir de las premisas o primeras premisas materialmente verdaderas o falsas, que las vamos a ir descartando conforme el paso del proceso. El método inductivo es un proceso de razonamiento que se basa en la observación y la experimentación para llegar a una conclusión general a partir de los casos específicos, y a partir de estos patrones o tendencias se llega a una conclusión general, una teoría que se considera válida en todos los casos similares. Es un argumento deductivo y ejemplos. El argumento normalmente parte de un principio amplio y se aplica a una situación o ejemplo concreta y se conduce a una conclusión inevitable. Premisa: todos los humanos son mortales. Sócrates es un humano. En conclusión, Sócrates era un mortal. Esas eran las premisas o las deducciones que yo quería que cada uno de ustedes, que en su momento las han analizado, las han razonado y las han estructurado. Por eso no es difícil que ustedes las comprendan. Se llama razonamiento deductivo al proceso mental en que se parte una serie de datos generales para llegar a una conclusión específica. Este tipo de razonamientos que tenemos se basa en ideas que se tienen premisas verdaderas y se siguen de un proceso lógico adecuado, entonces la conclusión resultante también será verdadera. ¿Qué objetivo tiene el método deductivo? El método deductivo tiene un procedimiento de investigación que utiliza un tipo de pensamiento que va desde un razonamiento más general y lógico basado en leyes o principios hasta un hecho concreto. Es decir, es un método lógico que sirve para extraer conclusiones a partir de una serie de principios, objetivos y análisis en concreto. Por eso todos estos métodos que hemos venido trabajando llevan una serie de pasos, llevan una estructura, llevan un seguimiento y llevan un decir de las situaciones que se van dando. Por eso es importante que cada uno de ustedes comprenda qué es lo que se lleva a cabo, cómo se va a llevar, qué es lo que se va a estructurar, por qué se va a hacer de esa manera. Entonces, a partir de esas falacias, de estas premisas verdaderas o falsas, nosotros podemos sacar un razonamiento deductivo llamado lógica deductiva de razonamiento. Por eso es importante que se vaya comprendiendo. Ustedes tienen que checar las diapositivas que les mando, videos, para que se vayan dando ideas, se vayan estructurando y vayan viendo cómo se hace de cuestiones particulares o generales, fenómenos o hechos concretos. Que posterior a eso, pues podemos hablar, si hablamos del sistema de justicia, que pueden haber principios, leyes, jurisprudencias, regulaciones, adiciones a la ley en cuanto a la metodología que nosotros vamos trabajando, con fundamentos y estructura lógica deductiva, ¿sale? Mediante el razonamiento, como se los venía diciendo, ¿sale, chicos? Pues espero que no se les haya dificultado un poco lo que les expliqué. De antemano les agradezco la atención prestada como siempre en las clases, en lo que su servidora les pueda apoyar y aportar. Es un gusto. Repito, les agradezco la atención. Los veo el siguiente fin de semana. Que tengan un excelente día. Buenas tardes.